Hermanos, Dios les bendiga una vez más. Estamos en el programa de Doctrina Básica. Es un privilegio para nosotros volver una vez más con un nuevo segmento y un nuevo tema. Acuérdense que estuvimos viendo anteriormente el tema del arrepentimiento y conversión. A continuación vamos a ver el segmento del nuevo nacimiento. Y ese versículo lo encontramos en Juan capítulo 3, verso 3 en adelante. El nuevo nacimiento que el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesús, mencionó al hombre que llegó de visita de noche al Señor Jesús. Se puede decir, era como un delegado de los hombres que según proclamaban el mensaje de Dios. Pero miren lo que dice en 3:3 de Juan. Respondiendo Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire la respuesta de Nicodemo. Dice Nicodemo, dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Estaban hablando los dos diferente lenguaje, estaban hablando los dos diferente acerca del nacimiento. Jesús estaba hablando del nacimiento de arriba, un nacimiento sobrenatural que solo lo puede hacer el poder del Espíritu Santo cuando uno recibe al Señor Jesucristo. Y Nicodemo estaba hablando del nuevo nacimiento de una criatura natural. Nicodemo no comprendió el lenguaje del Señor Jesucristo. Y lo tremendo de esto era que Nicodemo no era cualquier persona, sino que era un rabino, era un instructor de la palabra de Dios, de la ley del Antiguo Testamento. Era alguien que estaba capacitado. Dice la Biblia en el capítulo 3:1 que era un principal entre todos los que enseñaban la palabra de Dios y sobresalía. Ese hombre tenía mucho conocimiento. Sin embargo, no había experimentado el nuevo nacimiento que el Señor Jesús le estaba señalando. En realidad, el nuevo nacimiento es un misterio que la gracia nos revela, o la palabra de Dios, que ahora podemos comprender que es algo que Dios ha traído de los cielos para que el hombre vuelva a tener una vez comunión nuevamente con Dios. Ahora, el primer nacimiento que nosotros podemos experimentar, la Biblia declara que nosotros somos trinos, es decir, somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Primera Tesalonicenses 5:23 menciona esa entidad de cómo Dios nos mira a nosotros. Cuando digo nos mira, tanto a los creyentes que ya son hijos de Dios genuinos, y también a los no creyentes. Y eso lo voy a explicar. Dice allí, dice el espíritu humano no sabe exactamente cuándo fue creado. En realidad nosotros no empezamos cuando nacimos naturalmente. Pero lo que la Biblia nos menciona allí dice: y el mismo Dios de paz, 5:23 de Primera Tesalonicenses, y el mismo Dios de paz os santifique a vosotros por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algo muy tremendo a notar es de que las personas que todavía no han tenido el encuentro con el Señor Jesús y no han experimentado el nuevo nacimiento, tienen existencia, están en la vida, su alma es la que gobierna sus vidas. Pero el propósito de Dios de transmitir su mensaje y revelar el misterio del nuevo nacimiento a un corazón es que el hombre no solamente tenga existencia, sino tenga vida. ¿Cuándo entra esa vida? Cuando tú crees de todo corazón y le das la oportunidad al Cristo, al que ha resucitado entre los muertos, el único que tiene poder para dar vida eterna. El primer nacimiento, dice, este concepto dice, nacimos por primera vez cuando salimos de la mano de Dios, de nuestro Padre, quien es Padre de los Espíritus. Hebreos 1:12 nos menciona la Biblia, en Hebreos 12:9 dice, 12:9 dice: además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con mucha o más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Nótese que nosotros, al principio, Dios fue nuestro creador, nuestro hacedor y también nuestro Padre.
Pero hubo un momento dado en tiempos pasados donde hubo un caos, hubo algo donde el hombre perdió esa comunión con Dios y por lo cual murió. Pero ahora en Cristo Jesús eso puede ser restituido. Por eso el mensaje del Señor Jesús es de que nosotros nos arrepintamos y nos convirtamos y que tengamos el nuevo nacimiento, como se lo mencionó a Nicodemo. Los profetas decían, todos serán enseñados por Dios. Quienes aprendieron del Padre vienen a Jesús, y ninguno puede ir a él si el Padre no le trajere. Eso lo puede encontrar en Juan 6, 44 al 45. Y dice, y cuando fuimos enseñados por el Padre, y el cual es la enseñanza que el Señor Jesús nos dio a nosotros. Allá en la preexistencia conocemos por la escuela del Padre, que usted lo puede encontrar en 6:45 de Juan. Es importante notar ese aspecto, de que allí hubieron decisiones por las cuales ahora nosotros repercuten en el día de hoy. Amén. 6:44 dice, nadie puede venir a mí, dice el Señor Jesús, si no lo trae el Padre. ¿Quién es el interesado en que vengamos al Señor Jesucristo? El Padre Celestial. Nadie puede venir al Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. El propósito de Dios es resucitar tu espíritu y darte vida nueva. Hermano Henry, ¿qué nos puede decir más referente al nuevo nacimiento? Es interesante ver cómo nuestro Señor Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer otra vez. La pregunta que surgió en Nicodemo y las preguntas que surgen de varias personas y les dicen, ¿cómo puede un hombre entrar en el vientre de su madre? Le dijo, y volver a nacer. Esa fue la pregunta de Nicodemo. Pero lo que mi Señor Jesús le estaba diciendo, y puede surgir esa misma pregunta dentro de nosotros ahora, pero lo que el Señor Jesús estaba marcándole en ese entonces a Nicodemo era que tenía que nacer de nuevo, era nacer espiritualmente. Ahora, si tenía que nacer espiritualmente es porque hubo una muerte espiritual. Ahora, yo quiero que vaya usted conmigo y que nos vayamos al principio, en Génesis. Usted puede notar en el capítulo 2, en el capítulo 3 de Génesis, de que Dios hizo una creación, formó a un hombre. Y ese hombre fue Adán, y luego dice que de la costilla de Adán salió su mujer Eva. Y les dijo, el día de que coman de este árbol, el árbol del conocimiento, del bien y del mal, de la ciencia, ese día ciertamente morirás. Oigan lo que le estaba diciendo, ese día vas a morir. Entonces, ahí podemos notar nosotros, y usted sabe bien la historia, muchos los han leído en la escuela dominical, aún en nuestros, yo me acuerdo que en el colegio donde yo iba, nos hicieron ver eso. Amén. Nos hablaban de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres tenemos aquí una como manzanita, decía el profesor, me acuerdo yo, y esa la tenemos por culpa de Adán, dijo él. Entonces, y las mujeres no lo tienen. El día de que ellos comieron de ese fruto, ellos murieron. Pero si usted se da cuenta, la muerte para Dios no es igual como para nosotros. Porque para nosotros la muerte es dejar de existir, ¿verdad? De que ya nuestro corazón ya no palpita más, ya no respiramos más aire y nuestro cuerpo deja de funcionar y dejamos de existir. Eso es la muerte para nosotros. Pero la muerte para nuestro Dios es diferente, totalmente diferente. La muerte que sucedió en Adán y Eva fue el desconectarse de Dios. ¿Sí? Y eso es lo peor que puede experimentar el Hijo de Dios. Esa muerte espiritual, hermano, es la que nos... estamos hablando de doctrina, es la que nos trajo aquí a esta tierra. Por causa de esa muerte es que ahora estamos aquí, ¿verdad? Como lo decía mi hermano Martín, porque estuvimos allá con el Padre, en Juan 6:45, usted lo puede notar. Y es más, y entonces nuestro Señor Jesús dijo que necesitábamos nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo, necesitaba nacer su espíritu, el volverse a conectar con Dios. Por eso en Mateo 10:28 usted puede ver y dice, mi Señor Jesús lo decía cuando vino a esta tierra y dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed al que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Oiga, Mateo 10:28.
O sea que la muerte para nosotros es es padecer, dejar de existir. Pero la muerte en Dios, para nuestro Dios, es desconectarnos de Él. Y eso mismo vino a hacer nuestro Señor Jesús, a abrir ese camino para volvernos a conectar con nuestro Creador, con nuestro Padre, con nuestro Hacedor, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Lucas 20:38, perdón, Él no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, porque todos viven para Él. Quiere decir de que nuestro Dios es un Dios de vivos. Si tú no has aceptado al Señor, o la persona que no ha aceptado al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, que es quien vino a abrir el camino para volvernos a conectar con nuestro Dios, déjame decirte que estás muerto espiritualmente. ¿Sí? Está muerto espiritualmente, no está muerto en su cuerpo. Todavía puede estar hasta muy saludable de salud, bien fortachón o muy hermosa las mujeres. Pero si no tienen al Señor Jesús, si no han aceptado al Señor Jesús, siguen muertos espiritualmente, con Dios. No en el ambiente que nos movemos en la tierra, no, con nuestro Dios, con nuestro Creador. Por eso es necesario nacer de nuevo. Ahora, ¿cómo se produce ese nuevo nacimiento? ¿Cómo se puede producir esa manifestación de que hemos nacido de nuevo? Fíjese que nosotros podemos ver en Mateo 8:22, Jesús les dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiere decir eso? La gente en el mundo, en el entorno donde nos movemos, ellos están muertos espiritualmente, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a nosotros a venir y nacer de nuevo cuando nosotros venimos y seguimos primero a nuestro Señor Jesús? Ahora, ¿cómo vamos a seguir a nuestro Señor Jesús? Por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos y hacemos la confesión de fe, nuestro espíritu se une con Dios. ¿Sí? Y ahora por medio del Espíritu Santo venimos nosotros y empezamos a seguir a nuestro Señor Jesús. Amén, amén, amén. Es muy valioso lo que el hermano Henry nos está comentando. Cuando nosotros hablamos acerca de la muerte, no estamos haciendo con una terminología de que usted se sienta como atacado, ofendido. No, fueron palabras que el Señor mismo dejó inspiradas en la palabra de Dios. El fundamento de lo que nosotros estamos transmitiendo y platicándoles a ustedes están escritas en la palabra de Dios. Recuérdense que la palabra de Dios, la Biblia, no es un libro que apenas acaba de salir, no, es algo que antes de que usted y yo naciéramos ya estaba la bendita palabra de Dios y el mensaje siempre ha sido el mismo. Lo que dice la palabra de Dios es algo tremendo y definitivamente Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Y esa misma vida, el mismo Espíritu Santo es el que la provoca, el que hace que produzca en nosotros la vida del Hijo de Dios en nuestro corazón. Lucas 20:38 dice, Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, porque todos viven para Él. Ahí miramos la diferencia de lo que cómo Dios mira a las personas. Mira a unos que están muertos porque no están en comunión con Dios y otros que están vivos porque ya tienen la comunión con Dios. ¿Quién hizo posible que haga una comunión con Dios? La muerte de nuestro Señor Jesús y la resurrección. El convencimiento del Espíritu Santo que Dios hizo en nuestro corazón y que también puede hacer en tu corazón. Los muertos espiritualmente son estas personas. Jesús dijo en una ocasión a sus discípulos que los muertos entierren a sus muertos. Fíjense qué tremendo es esa verdad. Eso lo puede encontrar en Mateo 8:22. Dice, esto significa que hay hombres con la vida existencial, pero que no hay comunión con Dios, y eso es la muerte para Dios. No tener comunión con Dios quiere decir estar muertos, estar sin comunión. Para poder tener comunión con Dios necesitamos tener el espíritu nuestro vivo, no existente, sin comunión, sino vivo. En ese momento del nuevo nacimiento es cuando nuestro espíritu resucita. Eso no lo puede hacer ningún hombre, no lo puede hacer ninguna medicina. Solamente lo puede hacer cuando uno se arrepiente de corazón
y la sangre de Cristo nos borra todos nuestros pecados y el Señor hace la obra maravillosa del nuevo nacimiento. Y allí es donde nuestro espíritu recobra vida. Al recobrar vida, nuestro espíritu es vivificado y entonces empezamos a tener comunión con el vivo, nuestro Señor Jesucristo. El mensaje pareciera que fuera un mensaje repetitivo, pero no. El mensaje es el mismo. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Mateo 8:22, dice, pero Jesús les dijo, seguidme y dejad que los muertos entierren a sus muertos. Repetimos esta verdad no con el propósito de que se haga algo gravoso para usted, sino para que vea la diferencia, porque el Señor Jesucristo recalca esa verdad. Fíjese, ha puesto a pensar usted que personas que van cargando un ataúd y alguien donde va muerto, van unos cargando que son los muertos espirituales a un muerto físico. Mira la diferencia. Y es diferente cuando los que van cargando ya tienen el espíritu vivificado, tienen vida en ellos y van cargando a un muerto, que si es cristiano esta persona y murió en Cristo Jesús, esta persona nomás está dormida. Mira cómo vea la diferencia una cosa de la otra. Y eso lo enseña la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros hemos aprendido y creemos que esa es la verdad de Dios. Y por eso nosotros predicamos el Evangelio y este anuncio para que usted pueda experimentar el nuevo nacimiento. Yo creo de que el llamado a usted es el mismo que recibimos nosotros, que crea en el Hijo de Dios, que Él puede darle una oportunidad, puede darle salvación y vida eterna. Lo que nosotros conocemos, el versículo que lo hemos oído en diferentes formas, en una alabanza, lo hemos oído en alguna iglesia cuando de niño te invitaron a la iglesia cristiana. Juan 3:16. La Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la salvación que te estamos ofreciendo hoy. La vida eterna que el Señor Jesús promete si tú valientemente crees en el Señor Jesús. Hermano Henry. Sí, es interesante notar, hermano, de que Dios es un Dios de vivos. Quiere decir de que cuando nosotros nacimos vivos, con nuestro espíritu conectado con nuestro Dios. Pero cuando el hombre llega al uso de su voluntad y empieza a pecar, se desconecta de Dios. Ahora vea esto, hay unos que se van más lejos que otros. Es como cuando alguien tira el agua, tiene un vaso lleno de agua y lo tira así. Hay agua que cae cerca, hay otros que se van muy lejos. Y por causa de eso viene una muerte espiritual en la persona. Mire lo que dice, por tanto, ya en Romanos 5:12, nos vamos a ir hasta Romanos ahora, dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Quiere decir de que cuando aquí al final dice, porque todos pecaron. Todos han pecado espiritualmente. Todos tienen pecados. Pero como decía, unos se van más lejos que otros. Desde que entró el pecado por ese hombre que se llama Adán, también junto con el pecado, dice Romanos 5:12, entró la muerte. ¿Sí? Ya dejó de existir. Y eso se extendió a todos. Entonces quiere decir de que todos hemos pecado. Por eso tenemos que notar nosotros que hay una necesidad de nacer de nuevo. Esa fue la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Amén. Y le dijo, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando él empezó a utilizar su intelecto empezó a vivir en este mundo, él se desconectó de Dios y necesitaba otra vez nacer de nuevo. Y ese nacimiento, hermano, eso viene de parte de arriba. Amén. Nadie lo puede hacer de su propia voluntad o de su propia iniciativa, hermano. Qué tremendo es esto.
Para los hermanos que ya son cristianos, que ya somos cristianos, que creemos en nuestro Señor Jesús, porque así nos llaman a nosotros los cristianos. Amén. Somos cristianos porque creemos en el Señor Jesús. Déjame decirte que eso no vino de ti mismo. Eso no vino, es de que y yo fui muy inteligente y mejor acepté al Señor Jesús, decidí seguirlo. No, eso vino de nuestro Dios, de parte de nuestro Dios, porque Él ya tenía un propósito en nuestras vidas. ¿Sí? De esa misma manera, ese nuevo nacimiento para las personas que ya aceptaron al Señor Jesús, vino de parte de nuestro Dios. Nadie lo pudo hacer con su propia iniciativa. Nadie pudo haber dicho porque mi papá o porque mi mamá es cristiano, es evangélico, yo nací y crecí en el evangelio. No, también tuvo que llegar su momento en decir, yo acepto al Señor Jesús como mi único, suficiente Salvador. Y en ese momento entonces vino Él y nació de nuevo. Se conectó con nuestro Padre y dijo, no, yo dejo el pecado a un lado y me voy a conectar con mi Dios. Por eso es lo que dice Juan 1, 12 y 13. Vea lo que dice. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Y esta es la parte interesante. Los que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de la voluntad de Dios. Quiere decir, mi hermano que nos estás escuchando, mi amigo que me estás escuchando, es de que Dios mismo, el Espíritu Santo, es el que va a producir ese nuevo nacimiento en nosotros. No va a ser de tu buena voluntad. Cuando a mí me hablaban del evangelio, yo me reía de los evangélicos. Yo decía, estos están otra vez ahí con sus locuras, decía yo. Y ahora yo puedo decir, bendita locura, porque me ha permitido conocer a mi Creador, a mi Dios, al que me ha hecho nacer de nuevo. Y es que esa es la obra maravillosa de nuestro Dios. Eso es lo maravilloso, porque cuando nosotros nos desconectamos no queríamos nada, pero ahora que el Señor vino y produjo y nos conectó de nuevo con nuestro Dios, nos ha hecho nacer de nuevo, hermano. Y oiga lo que dice. ¿Y por qué nos hizo nacer de nuevo? Porque nos dio a su Hijo Jesucristo. Amén. Que nadie se confunda y que nadie vaya a creer, vamos a nacer de nuevo a través de una imagen. Déjeme ponerlo de esta manera. Voy a nacer de nuevo a través de un líder. Voy a poner mi fe en el mundo. No. Vamos a nacer de nuevo si ponemos y depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Así lo dice Juan 5:26. Oiga, dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Quién nos creó? Nuestro Padre, ¿verdad? Nuestro Dios. Él nos formó en espíritu, como lo decía el hermano Martín al principio. Ahora que estamos muertos espiritualmente, nuestro Jesús tiene vida en sí mismo y nos la comparte a nosotros. Por eso lo dice 1 Corintios 15:45. El primer Adán fue un alma viviente y el postrer Adán, que habla de nuestro Señor Jesús, es un espíritu vivificante, un espíritu que da vida. Amén. Por eso ahora podemos nosotros decir de que el mismo Dios produce ese nuevo nacimiento en nosotros. Cuando nosotros venimos y depositamos nuestra confianza, nuestra fe en nuestro Señor Jesús. Como dice, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El Adán último es un espíritu vivificante. Solo por medio de Jesucristo podemos tener nosotros vida, que es quien produce ese nuevo nacimiento en nuestras almas, en nuestro espíritu. Amén. Amén, amén. Es interesante, hermano, en Cristo Jesús, tanto el mensaje como para el que todavía no ha tenido el encuentro con Jesús. También el mensaje es para los que ya estamos en una iglesia cristiana. Es necesario que nos examinemos y nos demos cuenta si esas evidencias del nuevo nacimiento están en nosotros. Probablemente solo eres un convencido y no un convertido. Una de las evidencias está de que alguien que ya nació de nuevo, dice en Juan 1:7, dice, mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El creyente debe vivir una vida en luz, no andar haciendo cosas a escondidas. Si alguien está haciendo algo a escondidas, sabiendo que es hijo de Dios y que debe de agradar a su Dios,
Examínate, hermano. Probablemente nomás estás convencido y no convertido. Es importante que reflexionemos, máxime nosotros que estamos expuestos al mensaje de la palabra de Dios siempre. Hay otra verdad bíblica acerca de la evidencia del nuevo nacimiento. Juan 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hay que ser justo, como nuestro Señor Jesucristo que vive en nuestro corazón es justo. La Biblia dice, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. El Hijo de Dios, esa es la vida que vive hoy y la que debe de estar viviendo, no forzadamente, sino que debe ser un deleite para Él. El que ha nacido de nuevo comprende eso. El que no nació de nuevo se le hace cargoso. Y examínate si las evidencias del nuevo nacimiento están en ti. Si eso ocurre, pues predica el Evangelio para que nuevas almas conozcan el mensaje poderoso de las buenas nuevas de salvación. Por causa del tiempo, tenemos que salirnos nuevamente del aire, pero vamos a seguir en otros próximos temas transmitiendo la verdad de Dios de la doctrina básica. Dios te bendiga. Y es un gusto para nosotros que hayas estado en nuestra sintonía. Esperamos que hayas aprendido juntamente con nosotros. Háblanos a los teléfonos que están en pantalla. Y también visítanos aquí en la iglesia, en el 8400 Sur Hoover, aquí en Los Ángeles. Serás bienvenido y es un privilegio para nosotros saber de ti si realmente esta enseñanza está siendo de bendición y de edificación y está causando el efecto por el cual estamos aquí sentados con un solo propósito, de que conozcas a nuestro Señor Jesucristo y Él pueda ser tu Señor y asimismo poder crecer y ser alimentado en la vida espiritual. Recuérdate que el tiempo se acaba y la oportunidad es hoy, no mañana. Mientras se diga hoy, es tiempo de esperanza y de salvación. Dios te bendiga y hasta la próxima programación de tu programa Doctrina Básica.